Hola, me presento, yo soy Muñoz Ernestina y le voy a explicar cómo funciona el requerimiento 1 de estado de transición y el requerimiento 2 de temporizador automático. Primero vamos a ver la función transición. Esta función recibe dos parámetros, color actual que representa el estado actual del semáforo y cambiará que representa el estado al que queremos pasar. Esta función utiliza cont, que funciona como una serie de condiciones si entonces. Cada condición verifica dos cosas utilizando AND. La primera es en qué estado se encuentra actualmente el semáforo y la segunda a qué estado se desea cambiar. Por ejemplo, en la primera condición se comprueba si el semáforo está en rojo y si se desea cambiar a rojo intermitente. Si ambas condiciones son verdaderas, la función devuelve una lista con el estado actual y un mensaje que indica la transición a realizar. Este procedimiento se repite para todas las transiciones válidas. Si se desea realizar una transición no contemplada, la función devuelve una lista con el estado actual junto con un mensaje llamado acción por defecto. Pongo la función transición, le paso el estado actual del semáforo y el estado al que se desea cambiar. La función me devuelve una lista con el estado actual y un mensaje que dice cambiar a rojo intermitente. Ahora vamos a analizar la función timer. Esta función es la encargada de determinar el color que debe mostrar el semáforo según el tiempo transcurrido. La función recibe un parámetro llamado timestamp, que representa el tiempo en segundos. Dentro de la función se crea una variable llamada posición mediante la expresión mod timestamp 225. La función mod calcula el resto de la división. Esto quiere decir que el ciclo del semáforo se va a repetir cada 225 segundos. Luego se utiliza otro cont para determinar el estado correspondiente. Si la posición es menor a 90, el semáforo está en rojo. Si la posición está entre 90 y 92, el semáforo está en rojo intermitente. Si la posición está entre 93 y 212, el semáforo está en verde. Si la posición está entre 213 y 215, el semáforo está en verde intermitente. Y si la posición está entre 216 y 221, el semáforo está en amarillo. Y cualquier valor restante corresponde a amarillo intermitente. Ahora vamos a mostrar la función, cómo funciona con un caso de prueba muy sencillo. Si la posición es menor a 90, el semáforo tendría que estar en rojo, así que sí está bien. Si la posición está entre 90 y 92, el semáforo está entre rojo intermitente, así que vamos a poner 92. Vamos a ver qué sale. Rojo intermitente. Hola, mi nombre es Luis Oviedo Bedoya y yo voy a explicar el requerimiento 3 y el requerimiento 4, además de la extensión número 2, que va a trabajar justamente con el requerimiento 3. Ahora, el requerimiento 3 se compone de esta función que se llama calcular tiempo. Que calcular tiempo va a recibir un registro. ¿Qué es este registro? Es una lista de dos elementos. El primer elemento va a ser un número entero que va a representar la cantidad de segundos. Y el segundo elemento va a ser un símbolo, que va a ser el color inicial, el color en el que empieza el semáforo. ¿Por qué? Porque esta función lo que va a hacer es que nosotros le pasamos un color inicial, por ejemplo rojo, le pasamos un tiempo, por ejemplo 5000 segundos, y nos va a decir de rojo, si le sumamos esos 5000 segundos, en qué color ahora está el semáforo. Para eso justamente es que tenemos la función timer, que nos va a devolver justamente en esos 500 segundos qué color está el semáforo, y a la función transición le vamos a pasar justamente el segundo elemento de la lista, que es el color donde empezó, y el resultado de la función timer, que es el color donde terminó. Y entonces tenemos una función que se llama formato color. ¿Qué formato color? Al final del día lo que va a hacer es nos va a hacer una nueva lista. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros tenemos es una lista que se compone de un símbolo que es, por ejemplo, en verde, y una cadena que es cambiar a verde. Y nosotros necesitamos, para poder llevar un registro, que simplemente se componga de verde y verde intermedio, de esos dos elementos. Entonces lo que va a hacer básicamente es aplicar a el primer y segundo elemento de esta lista la función cambiar nombre, que simplemente es un condicional que nos va a cambiar ya sea el símbolo en verde o la cadena cambiar a verde por un símbolo verde. Y luego tenemos esto que hay que explicar, que lo explicaré lo mejor posible, que es este if.
que es acción por defecto. ¿Por qué está esta acción por defecto? Recordemos que la función transición nosotros le pasamos un color, o sea el color inicial, que sería en verde, y luego después el color al que va a cambiar. Por ejemplo, va a cambiar a verde intermedio. Sin embargo, no puede ocurrir, ¿qué cosa? Que esté en verde y que vaya a cambiar a verde. Entonces va a darnos una cadena que se componga por verde y acción por defecto. Sin embargo, en la función 3, en el requerimiento 3, sí puede ocurrir. Puede ser que se repita. Por eso justamente tenemos este if. ¿Qué nos indica este if? Que si el segundo color, es decir, la variable segundo color, almacena este símbolo que es acción por defecto, ¿qué significa? Que el color se repitió. O sea, que tenemos verde, verde. Entonces lo que va a hacer es que nos va a devolver una lista con el símbolo verde y de vuelta el símbolo verde. Si no se cumple esta condición, ¿qué significa? Significa que el color no se repitió, entonces nos va a devolver una lista con el primer color que va a ser verde, por ejemplo, y el segundo color que va a ser verde intermedio. Vamos a aplicar esta función que se llama formato fecha, que va a recibir el tiempo en segundos que nosotros le pasamos originalmente a la función calcular tiempo, y va a aplicar tres funciones de la librería localTime. La primera para tener el tiempo interno de la computadora guardado en el sistema operativo. El segundo, porque este tiempo interno no es un tipo de dato que podemos manipular. Entonces necesitamos ocupar una función para sumarle esos segundos que tenemos como enteros. Justamente que se marca acá mismo le marcamos que le tiene que sumar este número entero como segundos. Y luego después esta tercera función, ¿para qué? Para que transforme este tipo de dato en un string que se pueda leer y se pueda imprimir en un archivo. ¿Por qué imprimir un archivo? Básicamente porque la función 3 forma parte de esta función que se llama informe, que lo que hace es que imprime un informe. Imprime un informe, recibe datos. ¿Cómo van a ser los datos? Acá lo podemos ver. Datos van a ser una lista de sublistas. Y en cada sublista vamos a tener un primer elemento que es un número entero y un segundo elemento que básicamente es un símbolo, como por ejemplo en rojo, que es el color, como dijimos, el color inicial. Entonces lo que va a aplicar es un matcar, o sea, va a ser un matcar donde se va a aplicar la función registro una por uno a cada sublista, ¿no? Y ahora vamos a aplicar los casos de prueba para comprobar justamente que la función cumple justamente su accionar. Entonces vamos a aplicar control B y vamos a poder ver que se creó un archivo de texto donde está guardado el requerimiento 3. Y acá podemos ver que justamente se imprime un archivo de texto con el formato requerido. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del requerimiento número 4, que básicamente se compone de dos funciones muy simples. La primera es duración ciclo, que va a recibir ciclo estándar, básicamente es un número entero que representa cuántos segundos toma el semáforo en completar un ciclo, y un tiempo. ¿Y qué nos va a devolver esta función? Nos va a decir en un tiempo determinado, por ejemplo 5000 segundos, cuántos ciclos se realizaron en el semáforo. Y para ello va a ser una división en donde nos vamos a quedar con el cociente y nos va a imprimir ese resultado en forma de mensaje en pantalla. Y luego después nos va a imprimir el resultado de esta función que se llama recomendación ciclo, que básicamente, teniendo en cuenta diferentes estándares, nos va a decir si el ciclo es muy corto, si el ciclo es muy largo o si el ciclo es óptimo. Como podemos ver, en 3600 segundos, que es el tiempo, y en una duración de 20 ciclos, o sea, en una duración estándar de 20 ciclos, nos dice que el ciclo es muy corto y nos recomienda aumentar el ciclo. Hola, yo soy Vera y en esta sección del video les voy a explicar cómo desarrollé la función de ciclos por tiempo. Pero primero debemos saber cuál es el objetivo principal de esta función, el cual es calcular cuántas vueltas completas da nuestro semáforo en una cantidad de minutos determinada. Para empezar, en esta línea tenemos esto. Es una función que recibe un solo parámetro llamado minutos. Este es el dato que ingresa el usuario luego por consola. Después tenemos el cuerpo de LED. Esta estructura la utilizamos porque lo primero que hacemos es declarar
una variable local llamada segundos totales. Luego multiplicamos los minutos por 60 para pasarlo todos a segundos, que esta es la unidad de medida que nosotros manejamos como equipo en nuestro sistema. Por último tenemos esta línea de acá, ya que una vez que tenemos el tiempo en segundos, lo dividimos por 225. ¿Por qué 225? Porque esta es la duración exacta de un ciclo completo de nuestro semáforo, sumando todas las luces fijas e intermitentes que ya vimos. Además, envolvemos toda la función dentro de Floor, porque sabemos que Lisp devuelve decimales o fracciones, entonces esta parte de acá de Floor se encarga de redondear hacia abajo para asegurarnos de que la función devuelva estrictamente la cantidad de ciclos completos que se llegaron a terminar. En el primer caso vamos a intentar con 3.75 minutos. Si nosotros convertimos 3.75 minutos a segundos, nos debería de dar 225 segundos exactos. Lo que quiere decir que este caso de prueba nos debe dar de resultado un 1. Este 1 representa la cantidad de ciclos que entran en este lapso de tiempo. Y esto que tenemos acá es el residuo del Floor, lo que quiere decir que es exacto. Podemos ingresar ahora un 10 minutos, y esto nos debería de dar 2 ciclos enteros y un poco más. Bien. El requerimiento de este objetivo es obtener un informe con el registro de cada color y expresarlo en porcentajes en su tiempo de actividad, que es durante 1 hora. Primero fue necesario determinar cuántos ciclos entran en 1 hora de registro. Sabiendo que 1 hora tiene 3600, dividí este valor por la duración total de un ciclo completo, que es la suma de todos los colores en segundo, lo que dio como resultado exactamente 16 ciclos. Para implementar la función utilicé 2 bloques LED consecutivos. En el primero asigné a distintas variables los tiempos totales de cada color a lo largo de los 16 ciclos. Luego usé el segundo LED para guardar una variable, el tiempo total de todos los colores sumados. Por último, utilicé la función list para estructurar la salida aplicando la siguiente fórmula matemática, que es el tiempo del color dividido el tiempo total, y eso multiplicarlo por 100. Esto nos da un caso de prueba. Por ejemplo, el rojo nos da un 40% en su tiempo de actividad, el rojo intermitente nos da un 1,3, el verde un 53,3, el verde intermitente nos da un 1,3 y el amarillo un 2,6. El amarillo intermitente un 1,3. Al principio se planteó utilizar el tiempo de solo 3 estados, rojo, verde y amarillo. Con ese enfoque, al calcular la cantidad de ciclos en 1 hora completa, la división no daba un número entero. Resultaba 16 ciclos más un remanente en segundos que daba inicio a un ciclo nuevo. La primera opción temporal fue usar 16 ciclos e ignorar los segundos sobrantes. Sin embargo, al plantear el problema e incorporar el estado intermitente de 3 ciclos entre cada ámbito de color, la suma de tiempos de ciclos cambió, y gracias a este ajuste el ciclo total ahora sí encaja de manera exacta, cumpliendo los 16 ciclos completos.